Dios les bendiga. Es para mí un honor presentarles este documental sobre varios temas del pueblo gitano. La primera parte tratamos del origen gitano, explicando los caminos que tomaron, los nombres que utilizaron hasta llegar a llamarse gitanos. La segunda parte trata de las persecuciones durante siglos, llegando hasta la Gran Redada. Espero que sea de su agrado. Dios les bendiga. Vamos a explorar un capítulo fascinante de la historia, el viaje de las tribus perdidas de Israel a Asiria. Empecemos con quiénes y cuándo. Las tribus del norte de Israel fueron llevadas prisioneras por los asirios alrededor del 722 a.C. Esto fue durante el reinado de Oseas, el último rey de Israel. Ahora, imaginen esto, el sitio de Samaria, la capital del reino del norte. Después de 3 largos años, la ciudad cae. El rey asirio, Salmanasar V, comienza la deportación, pero es Sargón II quien termina el trabajo. Desde Samaria, estos israelitas fueron llevados a varias partes del gran imperio asirio. Su viaje los llevó a lugares como Hala, Habor junto al río Gozán y las ciudades de los medos. Lo que es interesante es la evidencia arqueológica que apoya este evento histórico. Las excavaciones en Tel Hadid, al oeste de Jerusalén, muestran que fue un centro de provisiones asirio durante los siglos VIII y VII a.C. Objetos como tablillas cuneiformes confirman la presencia de gente deportada de Babilonia y regiones arameas. La Biblia también confirma esta historia. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, se describe la caída de Samaria y el exilio de los israelitas que vino después. Más adelante, otros pasajes cuentan cómo estas tierras fueron pobladas de nuevo con gente de otras regiones conquistadas. Es curioso que algunas fuentes han pensado sobre quiénes eran estas tribus deportadas. La deportación fue una jugada astuta de los asirios para controlar y unir a los pueblos conquistados. Así que, ahí lo tienen, el viaje de las tribus perdidas de Israel a Asiria. Este momento tan importante cambió la región y dejó una huella duradera en la historia. ¿Qué destino tuvieron las tribus perdidas de Israel a partir de la llegada de ser llevados cautivos de Israel a Asiria? El historiador judío Flavio Josefo nos dice que, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos, también fue a Asiria, y se llevó a Babilonia la mitad de los cautivos de las tribus perdidas que estaban en Asiria, y se los llevó a Babilonia. La Biblia también nos habla de ello. Y en el capítulo 3 de Ezequiel Dios dice: Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Así observamos cómo la casa de Israel, que son las tribus perdidas, fueron llevados a Babilonia. También dice Flavio Josefo que una parte de esos cautivos fueron llevados por Nabucodonosor a Egipto. Posteriormente, Alejandro Magno también invadió Asiria y se llevó a la otra mitad de las tribus perdidas, porque Nabucodonosor no se había llevado a todos los israelitas. Alejandro Magno se los llevó a Babilonia y a Egipto. Tanto los judíos como la casa de Israel, que son las tribus perdidas, permanecieron en Egipto hasta la llegada de Antíoco Epífanes. Antíoco fue un enemigo de los judíos y asesinó a todos los que pudo. Atacó a Israel y profanó el templo de Salomón, sacrificando un cerdo. Fue aquí donde comenzó una huida de Egipto de los judíos y la casa de Israel. Y se huyendo de la persecución se fueron de nuevo a Babilonia. Flavio Josefo, sobre el año 60 o 70 después de Cristo, nos dice que las 10 tribus estaban al otro lado del Éufrates. Flavio Josefo es el último historiador que menciona a la casa de Israel y fue sobre el año 60 o 70 después de Cristo. Algunos historiadores dicen que hubo otros que mencionaron a las tribus perdidas, pero no son capaces de decir qué historiador los mencionó. ¿Qué sucedió en el 70 después de Cristo? El Imperio Romano, para las órdenes del general Tito, invadió Jerusalén, asesinó a 500.000 judíos y a 100.000 se llevó cautivos a Roma. El miedo, el temor, la angustia de los israelitas que habitaban al otro lado del Éufrates hizo que cambiara el rumbo de sus vidas, y aunque Flavio Josefo nos menciona que la casa de Israel a veces renegaban de ser llamados judíos y se llamaron sidonios, pero definitivamente fue a partir de este momento, de matanzas terribles contra los judíos, que la casa de Israel decide no revelar a nadie su verdadera identidad. En este punto, debemos pensar, ¿qué hicieron las tribus perdidas de Israel? La lógica nos indica que hubo dos caminos que tomaron. Una parte de ellos se dirigió por el camino de la seda y fueron a parar a la India. Esto está probado por la historia, pues los judíos cochín han habitado en la India miles de años y fueron reconocidos como israelitas y emigraron a Israel desde el 1947. La otra parte de la casa de Israel, que fue la parte más grande, volvieron a Egipto y allí estuvieron hasta el siglo VI. Y debemos detenernos y pensar qué ocurrió en el siglo VI. La historia nos cuenta que el Islam se apoderó de Egipto. La consecuencia de ello fue matanzas y persecuciones contra cristianos y judíos. La conquista musulmana en Egipto sucedió en la época que gobernaba el Imperio Bizantino. Los musulmanes apenas encontraron resistencia en Egipto, pero eso no privó de que hubiera masacres contra los cristianos. En año 629. Después de Cristo, bajo el ejército sasánida, los cristianos de Egipto fueron asesinados. En el año 639 al 642 después de Cristo, los musulmanes invaden el Pequeño Egipto, llamado también el Bajo Egipto. Los judíos que vivían en Egipto cuando llegan los musulmanes en el siglo VII tuvieron problemas y muchas restricciones. La mayoría optó por quedarse, pero otros grupos decidieron marcharse de Egipto. Parte de las tribus perdidas vivían en Zoán, que estaba situada en el Bajo Egipto. Precisamente los judíos a los gitanos los llaman Tzoanim, en referencia a que veían de Egipto y concretamente de la ciudad de Zoán. La Biblia menciona en varios pasajes a esta ciudad, una de ellas en el Salmo 78, y se refiere al lugar donde Moisés realizó los milagros para mostrar al faraón que era Dios quien respaldaba que Israel saliera de Egipto. Este nombre, Tzoanim, también hace referencia a los hijos de Israel en el hebreo bíblico. Los gitanos vivieron en Egipto bajo el reinado del Imperio Bizantino. El idioma que se hablaba era el griego. Por eso, el idioma gitano, que es el caló-romaní, tiene palabras del griego antiguo, que es el koiné. Hola, soy Esmeralda, una niña gitana. Nunca me había preguntado por qué algunas palabras de nuestro idioma suenan tan... antiguas. Un día, mi abuela me contó una historia asombrosa sobre nuestro pueblo. Hace mucho tiempo, los gitanos vivimos en Egipto, bajo el reinado del Imperio Bizantino. ¿En Egipto? ¿Como las pirámides y los faraones? Sí, pero en una época diferente. El idioma que se hablaba entonces era el griego. Pero abuela, nosotros hablamos caló-romaní, ¿no? Así es, pero nuestro idioma tiene palabras del griego antiguo, el koiné. ¡Guau! Es como si nuestras palabras fueran pequeños tesoros de la historia. Exacto. Cada vez que hablamos, estamos conectando con nuestros antepasados y su viaje.
Ahora entiendo por qué algunas palabras suenan tan misteriosas y antiguas. Vamos a explorar algunas palabras del caló romaní con raíces griegas. Primero, tenemos la palabra drom. Viene del griego dromos, que significa correr o carrera. Así que, cuando escuches drom en caló, recuerda que tiene una conexión con el atletismo griego. Otra palabra interesante es drobar. En caló romaní significa abusar, especialmente en el sentido de abusos deshonestos. Proviene del griego androfonos, que significa parricida. Impresionante, ¿verdad? También tenemos poria, que en griego se dice aporia. Aunque tienen significados diferentes, es evidente que comparten el mismo origen. Hay muchas más palabras en el caló romaní que tienen raíces griegas. Explorar estos vínculos lingüísticos nos ayuda a entender mejor la rica historia y cultura detrás de cada palabra. Cuando los gitanos llegan a España y les preguntan de dónde vienen ustedes, ellos responden una y otra vez: venimos del Egipto Bajo, porque hemos sido echados por los musulmanes. A pesar de estas confesiones de los gitanos, siglos después de su llegada les tacharon de mentirosos. Pero los gitanos dijeron la verdad. Venían de Egipto. Ocultaron su verdadero origen hebreo, pero dijeron la verdad sobre el país de procedencia. El recorrido que hicieron los gitanos que vinieron de Egipto fue de Egipto a Constantinopla, Grecia, Turquía. Existen suficientes documentos que certifican la presencia de gitanos en Constantinopla en año 1150 e incluso en el año 800 después de Cristo. Un documento de recaudación de impuesto del año 1283 menciona a los egipcios Itzigani, haciendo referencia a que estaban en Constantinopla en el año 1150 después de Cristo. El pueblo romaní, al que a menudo llamamos gitanos, tiene una historia larga y fascinante. Su historia es una de movimiento y adaptación a través de muchas tierras. Este viaje finalmente llevó a grupos importantes de romaníes hasta la zona del vasto e influyente Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue una gran potencia durante más de 1000 años. Controlaba territorios que se extendían por el sureste de Europa, el norte de África y el Oriente Medio. Su capital, Constantinopla, era un centro cosmopolita y lleno de vida. Dentro del Imperio Bizantino, el pueblo romaní encontró diferentes maneras de vivir. Eran conocidos por sus habilidades como trabajadores del metal, artistas y adiestradores de animales. Estos oficios a menudo se pasaban de padres a hijos. Las comunidades romaníes, aunque diferentes, se convirtieron en parte del variado mosaico de la sociedad bizantina. Vivían en un reino que era una mezcla de culturas y etnias. La compleja estructura social del imperio a veces ofrecía oportunidades, pero también presentaba desafíos para los grupos que eran vistos como extraños. Su presencia en Bizancio es una parte crucial, aunque a veces olvidada, de su larga historia. Este período dio forma a su cultura antes de que se dispersaran más por Europa. La vida del pueblo romaní en el Imperio Bizantino tenía muchas caras. No eran un grupo uniforme, y sus experiencias seguramente variaron según el lugar y las condiciones locales. Algunos documentos históricos sugieren que a veces se les relacionaba con la adivinación y los espectáculos, lo que podía causar tanto fascinación como recelo en la población local. El imperio, aunque en general era más tolerante que los estados europeos posteriores, también tenía sus propias jerarquías sociales y prejuicios. Los romaníes mantuvieron su propio idioma, el romanés, y sus prácticas culturales distintas. Esto les ayudó a conservar su identidad dentro del gran sistema imperial. Su historia en Bizancio es una prueba de su capacidad de resistencia. El período bizantino representa un capítulo importante en la historia romaní. El panorama político del Mediterráneo oriental comenzó a cambiar muchísimo con la expansión de los poderes musulmanes. Inicialmente, las conquistas árabes habían cambiado las fronteras sur y este del Imperio bizantino. Más tarde, la llegada de grupos túrquicos, en particular los turcos selyúcidas, trajo nuevas presiones. Los selyúcidas conquistaron grandes partes de Anatolia, un territorio central de Bizancio, después de la batalla de Manzikert en 1071. Este evento marcó un antes y un después muy importante. Debilitó considerablemente al imperio y cambió la vida de muchos pueblos que vivían en sus tierras, incluyendo a los romaníes. Estos cambios crearon un ambiente de inestabilidad e inseguridad. El posterior ascenso de los turcos otomanos en los siglos XIII y XIV
trajo cambios aún más profundos. Los otomanos conquistaron poco a poco los territorios bizantinos que quedaban, terminando con la caída de Constantinopla en 1453. Para el pueblo romaní que vivía en estas regiones, el paso del dominio bizantino al otomano tuvo consecuencias importantes. Aunque los otomanos también tenían un imperio con muchas etnias, la forma de gobernar y las estructuras sociales cambiaron. Algunos grupos romaníes fueron incorporados al ejército y a los sistemas administrativos otomanos, especialmente por sus habilidades en el trabajo del metal y la música. Otros pudieron haber enfrentado nuevas dificultades económicas o presiones sociales. Se cree que estos cambios tan grandes, que duraron varios siglos, fueron una de las principales causas de la migración hacia el oeste de muchos grupos romaníes. La decadencia y el colapso final del Imperio bizantino, junto con los continuos conflictos y el establecimiento de nuevos poderes, probablemente impulsaron a partes de la población romaní a buscar mayor estabilidad o nuevas oportunidades en otros lugares. No fue un solo evento, sino un largo periodo de transformación lo que provocó este movimiento. La búsqueda de seguridad y de cómo ganarse la vida se volvió lo más importante para estas comunidades. Empezaron a moverse en números cada vez mayores hacia los Balcanes y más adentro de Europa. Por lo tanto, el impacto de las conquistas musulmanas fue indirecto pero crucial para impulsar la dispersión romaní. No fue necesariamente la persecución directa por parte de los nuevos gobernantes musulmanes lo que causó toda la migración, sino más bien la alteración general y la transformación de las sociedades en las que vivían. Algunos romaníes pudieron haber encontrado un lugar dentro del sistema otomano, mientras que otros eligieron o se vieron obligados a marcharse. Este período de agitación preparó el camino para su llegada a Europa central y occidental. El viaje fue a menudo lento, realizado en grupos familiares, conservando sus costumbres mientras viajaban por tierras desconocidas. Sus experiencias durante este periodo de tránsito dieron aún más forma a su identidad única. A medida que los grupos romaníes se alejaban del Imperio bizantino en ruinas y de las tierras controladas por los otomanos, viajaron principalmente a través de la península balcánica. Esta región era en sí misma un complejo mosaico de reinos y principados. Su paso por zonas como Serbia, Valaquia, la actual Rumanía y Hungría está documentado, aunque a menudo con pocos detalles. En algunas regiones de los Balcanes, especialmente en Valaquia y Moldavia, muchos romaníes fueron sometidos a siglos de esclavitud, un capítulo oscuro de su historia. Esta experiencia sin duda influyó en el deseo de otros grupos de seguir moviéndose hacia el oeste, buscando tierras donde pudieran encontrar más libertad, o al menos una acogida diferente. El viaje fue duro y lleno de incertidumbre. Un momento importante y bien documentado en su migración hacia el oeste ocurrió en 1417. En ese año, un grupo de personas romaníes llegó a la ciudad de Luneburgo, en lo que hoy es el norte de Alemania. Las crónicas históricas de varias ciudades alemanas, como Hamburgo, Lübeck y Rostock, también registran su aparición por esta época. Estas llegadas fueron lo suficientemente notables como para que los escribas locales las anotaran. Los romaníes a menudo se presentaban como peregrinos, a veces llevando cartas de salvoconducto supuestamente de gobernantes como el emperador Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos documentos, fueran del todo auténticos o no, a veces les daban protección o ayuda temporal. La acogida inicial en Alemania y otras partes de Europa central fue a menudo una mezcla de curiosidad y recelo. Las autoridades de la Iglesia y los señores locales frecuentemente los veían con desconfianza. Los primeros encuentros fueron a veces pacíficos, y la gente de los pueblos les daba limosna o comida. Pero esta tolerancia inicial a menudo dio paso a actitudes más hostiles a medida que aumentaba el número de llegadas de romaníes o a medida que los estereotipos negativos comenzaban a echar raíces en la imaginación popular. La llegada a Alemania en 1417 es un hito clave en la historia de los romaníes en Europa. Significa su entrada visible en el corazón del continente. Desde Alemania, los grupos romaníes continuaron extendiéndose más al oeste, llegando a Francia, Italia, España y finalmente a las Islas Británicas en pocas décadas. Su viaje estaba lejos de terminar y los desafíos que enfrentaron se harían mayores. El sueño de encontrar un lugar seguro para vivir y practicar sus oficios
a menudo chocaba con las realidades de un continente que estaba, él mismo, pasando por importantes transformaciones sociales y religiosas. Este período sentó las bases para siglos de complejas relaciones entre las comunidades romaníes y las sociedades europeas. A pesar de las circunstancias a menudo difíciles que encontraron, el pueblo romaní trajo consigo una herencia cultural vibrante que poco a poco fue calando en las sociedades europeas. Su música, caracterizada por melodías apasionadas y ritmos complejos, se volvió especialmente influyente. Inspiró a compositores clásicos y se convirtió en una pieza fundamental de ciertas tradiciones populares, muy especialmente el flamenco en España. Las formas de danza romaní, con sus movimientos expresivos, también cautivaron al público y dejaron su huella. Más allá de las artes escénicas, sus habilidades en el trabajo del metal, particularmente el cobre y la orfebrería, y en el trato de caballos fueron reconocidas aunque quienes las practicaban a veces fueran marginados. Estas contribuciones añadieron nuevas texturas a la cultura europea. La presencia del pueblo romaní, sin duda, enriqueció el panorama cultural de Europa, introduciendo nuevos sonidos, imágenes y habilidades. Sin embargo, este enriquecimiento a menudo tuvo un alto coste personal para los propios romaníes. Enfrentaron discriminación constante, persecución e intentos de que abandonaran su cultura por la fuerza. Con frecuencia se creaban leyes para limitar su movimiento, sus oficios y sus prácticas culturales. Desde los reyes católicos hasta Carlos III, se aprobaron 280 pragmáticas contra los gitanos. Las condenas eran latigazos, condena a las galeras, donde la mayoría morían encadenados al remo, y los que quedaban vivos eran enviados a las minas de Almadén, donde morían o enfermaban de gravedad por el contacto con el mercurio. Además, si no extraían la cantidad de mercurio exigida, les pegaban grandes palizas y les dejaban sin comida. Sí, increíble pero cierto. Las condenas eran brutales, latigazos, condena a las galeras. A pesar de estas enormes presiones, las comunidades romaníes demostraron una increíble capacidad de resistencia. Lograron conservar su idioma, el romanés, sus estructuras sociales y su visión única del mundo a través de siglos de dificultades. Su historia es una de supervivencia y de fuerte arraigo cultural. El impacto histórico de su migración desde la esfera bizantina hacia Europa es profundo y tiene muchas caras. Llevó al establecimiento de comunidades de la diáspora romaní por todo el continente, cada una adaptándose a las condiciones locales mientras mantenía lazos con una herencia compartida. Su viaje y su historia posterior en Europa han moldeado no solo su propia identidad, sino también cómo los europeos veían a los otros. La figura del gitano se convirtió en un elemento habitual en el folclore, el arte y la literatura europeos, a menudo idealizada pero con la misma frecuencia llena de estereotipos y despreciada. Este complejo legado continúa influyendo en cómo se ve y se trata al pueblo romaní hoy en día. En conclusión, el largo viaje del pueblo romaní, desde sus raíces que se extendían hasta el Imperio bizantino, pasando por los grandes cambios impulsados por las conquistas musulmanas y hasta el corazón de Europa marcado por su llegada a Alemania en 1417, es una narración crucial en la historia europea. Mira, mi querida Esmeralda, tengo que contarte otra historia de nuestros ancestros. Cuando los gitanos Zigeuner llegaron a Alemania, hablábamos nuestro calor romaní a escondidas por las persecuciones. Un hombre llamado Johannes Aventinus investigó nuestro idioma, recopilando palabras del calor romaní primitivo. Descubrió que tenemos palabras hebreas como Devel, que significa Dios, igual que en la Biblia. También encontró que decíamos Adonai para Dios y Hayar para comer, similar al hebreo Hal. Estas conexiones muestran lo antiguo y especial que es nuestro idioma, mi niña. ¡Qué fascinante, abuela! Quiero aprender más sobre nuestro idioma. En otra ocasión te enseñaré muchas otras palabras, Esmeralda.
Nuestro idioma es un tesoro que debemos preservar. Imaginad, si queréis, un pueblo alemán lleno de vida a principios del siglo XVI. El aire olía a pan recién hecho y se oían las campanas de la iglesia. De repente, una nueva melodía suena por las calles. La gente del pueblo se gira y ve llegar unas carretas pintadas con colores vivos. Los niños miran desde detrás de las faldas de sus madres, un poco asustados y un poco curiosos. Han llegado los romaníes, su ropa es una fiesta de colores, su idioma una música de sonidos desconocidos. Los adultos susurran entre ellos: ¿quiénes son estos viajeros tan raros? Sus joyas doradas brillaban al sol y cada pieza contaba una historia de tierras lejanas. Sus ojos guardaban secretos del camino, de aventuras con las que solo podíamos soñar. Y aunque eran diferentes, el idioma universal de los juegos de niños empezó a unirlos. En ese momento, un simple gesto de amabilidad dijo más que cualquier palabra. Pero pronto empezaron a correr rumores. ¿Son de verdad quienes dicen ser?, se preguntaba la gente. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? Un estudioso llamado Aventinus empezó a recoger palabras del idioma romaní, conocido como calorromaní. Imaginad a Aventinus, inclinado sobre su mesa, con la pluma en la mano, escribiendo muy rápido mientras escucha a los hablantes de romaní. Sus ojos se abren más con cada sonido que le resulta familiar. Esta palabra suena igual que el hebreo. Poco después apareció un libro curioso llamado Liber Vagatorum, que mostraba estas palabras romaníes para que todos las vieran. Imaginad qué emoción sintieron los estudiosos al leer sus páginas, señalando parecidos. Soy un historiador, fascinado por los secretos del pasado. Hoy les contaré sobre un descubrimiento intrigante de Martín Lutero en 1528. Lutero, conocido por la Reforma Protestante, se topó con el Liber Vagatorum, un libro sobre el lenguaje de los gitanos. Intrigado, Lutero comenzó a estudiar este libro con gran detalle. Mientras examinaba las palabras y frases, notó algo sorprendente. De repente, Lutero tuvo una revelación. Estas palabras sonaban como hebreo. Emocionado, Lutero profundizó en su investigación. En 1528, publicó sus hallazgos afirmando que muchas palabras del Liber Vagatorum eran puro hebreo. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre la historia y los orígenes del pueblo gitano. El trabajo de Lutero sigue siendo relevante hoy en día para lingüistas e historiadores por igual. Como si las páginas de la historia pasaran demasiado rápido, otro estudioso, Christopher Wagenseil, un hebraísta muy conocido, repitió estas ideas. En el año 1697, el hebraísta alemán Christopher Wagenseil publicó el libro Sacri Rom Imperi Libera. En este libro habla con amplitud de los gitanos llamados Zigeuner, que entraron en Alemania en 1417. Dice que los gitanos tenían un rey al que llamaban Zundel, y que, según los judíos de la época, afirmaban que eran de la tribu de Manases. En las páginas 444 y 445, publica parte de las palabras que publicó el libro Liber Vagatorum, demostrando que son palabras hebreas. Mija, ¿quieres oír la historia de cómo llegamos a Alemania? Sí, abuelita, cuéntame. Fue hace mucho tiempo, en 1417. 4 grupos de nuestro pueblo llegaron a esas tierras lejanas. El más grande lo lideraba el rey Zundel, con unos 100 gitanos. ¿Un rey, abuelita? Sí, mi niña. Y luego estaban los duques, Panuel, Mihaly y András. Cada uno guiaba a unos 30 de los nuestros. Juntos formaron las raíces de nuestra gente en Alemania. ¿Y nosotras venimos de ellos, abuelita? Así es, mi pequeña. Su valentía vive en ti. Abuelito, ¿cómo podemos saber los gitanos nuestro origen? Ah, mi niña curiosa. Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Es un secreto, abuelito? Nuestro origen está escrito en la Biblia. ¿En la Biblia? ¿De verdad?
Sí, Dios dejó las señales escritas para saber quiénes somos. Cuéntame más, abuelito. ¿Y eso pasó? Así es, hija. Los gitanos hemos sido esparcidos por toda la tierra. ¡Qué increíble, abuelito! ¿Cómo es posible? Es parte del plan de Dios, mi niña. Nuestra historia es antigua y sagrada. Quiero saber más sobre nuestra historia. Y yo estaré encantado de contártela. Hay muchas más señales en la Biblia. ¿Me las contarás todas, abuelito? Por supuesto, mi niña. En otro momento seguiré contándote más señales de la Biblia. No puedo esperar para escuchar más, abuelito. Gracias. Hola, soy Esmeralda. Tengo una pregunta muy importante para mi abuelito. Abuelito, ¿qué más señales mencionan la Biblia de nuestro pueblo? Mi niña, está profetizado en la Biblia que las tribus de Israel serían perseguidas a todas las naciones donde fueran. ¿De verdad, abuelito? ¿Cómo nos afecta eso? Eso es exactamente lo que nos ha sucedido a los gitanos. Hemos sido perseguidos brutalmente durante miles de años. ¿Miles de años? Eso es mucho tiempo. Sí, desde que salimos de la tierra de Israel hace 2700 años. ¡Wow! ¿Nuestra historia es tan antigua y de especial? Así es, mi niña. Quiero saber más. El abuelito me contó de las persecuciones profetizadas en la Biblia contra nuestro pueblo. Sí, hija mía. La consecuencia de nuestro pecado, según está escrito en Segunda de Reyes capítulo 17, fue la dispersión por todo el mundo y la persecución, conforme está escrito en Deuteronomio 28. 64 dice: «Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma». Cuando llegamos a Europa se dictaron leyes contra nosotros. Tuvimos algunos años dorados, pero después de eso fue una persecución tras otra, siglo tras siglo. Quiero contarte las persecuciones de los gitanos de España. Nuestra historia no debe olvidarse, no para guardar rencor, pero sí para tener cuidado, ya que la historia se suele repetir. Cuéntame, abuelito. Cuando los gitanos llegaron a España, unos llegaron en el 1425, otros en el 1447 y otros posteriormente. Durante los primeros 75 años nos fue bien. Los gitanos se dedicaron a sus negocios, vendían y compraban caballos, mulas. Otros se dedicaban al oficio de caldereros, pues los gitanos eran artesanos en el cobre y también en arreglar los cacharros de la cocina. Pero todo comenzó cuando el sindicato ganadero llamado de Mesta se quejó, y algunos historiadores dicen que la queja la interpusieron ante los reyes católicos. El sindicato pidió a los reyes se les prohibiera a los llamados egipcianos vender toda clase de ganado, y también no se dedicasen a ser caldereros, y pidieron fueran expulsados de España. Otros también dicen que el inquisidor Torquemada también pidió a los reyes la expulsión de los gitanos.
Fue así que en el 1499, 7 años después que, a los judíos, se aprobó en Medina del Campo la expulsión de los gitanos, dando comienzo a una terrible persecución durante 300 años seguidos, que acabó con la vida de miles y miles de gitanos. Narrar toda la historia de persecuciones que sufrieron los gitanos durante esos 300 años sería interminable, pero terminaremos este apartado contándoles el genocidio contra los gitanos del 1749. A lo largo de esos 300 años, desde los Reyes Católicos hasta Carlos III, hubo redadas continuas, donde se daba la orden de apresar a todos los gitanos desde los 20 años hasta los 60, y se los llevaban a todos, y los condenaban a las galeras. Eso significaba que eran encadenados al remo de los barcos, y eran los que remaban, y en especial en las guerras que España tenía con otras naciones. La mayoría de ellos morían, y si quedaban vivos, los enviaban a las minas de Almadén para sacar mercurio. Hubo queja de algunos del gobierno, porque dijeron que estos gitanos no habían cometido delito alguno. La respuesta del gobierno fue que no había remeros, y esta era la única causa para condenarlos a las galeras. Pero, bueno, no era la verdad. Antes que llegaran los gitanos, quien ocupaba ese lugar, eran los que cometían delitos, en especial a los habían cometido algún crimen. Pero cuando llegaron los gitanos, a los delincuentes les libraron de la condena a las galeras y ocuparon ese lugar, los gitanos que no habían cometido ningún delito. A lo largo de esos 300 años, hubo muchos hombres semejantes a Hitler que querían exterminar a los gitanos a toda costa. Algunos de estos genocidas fueron Sancho de Moncada, Juan de Quiñones, el comisario Tomás de Cesáreo y otros muchos. Pero el malvado de los malvados fue el Marqués de la Ensenada. Fue la pieza clave para esta entramada genocida contra los gitanos. El Marqués de la Ensenada fue el hijo de hidalgos riojanos. Ocupó cargos en los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Fue secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. También fue superintendente general de rentas, lugarteniente general del almirantazgo, secretario de Estado, notario de los reinos de España y caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Malta. Realizada en la historia de España del siglo XVIII. Hoy vamos a explorar un capítulo oscuro de nuestro pasado. El pueblo romaní, también conocido como gitano en España, había sido parte de la sociedad española durante siglos, manteniendo su cultura y tradiciones únicas. En 1746, el Marqués de la Ensenada ideó un plan malvado para acabar con todo el pueblo romaní en España. Los romaníes, que siempre huían de la persecución, vivían sin un hogar fijo, yendo de un lado para otro. Esto hacía difícil atraparlos a todos juntos, así que se aprobó una ley engañosa que prometía seguridad a los romaníes que se quedaran a vivir en casas fijas. Al principio no se fiaban, pero los romaníes, ya cansados, poco a poco empezaron a confiar en esta ley, comprando casas en varias ciudades. Esta falsa promesa de seguridad se extendió rápidamente por las comunidades romaníes, haciendo que muchos dejaran su vida de hierre de un sitio a otro. Sin que ellos lo supieran, sus direcciones se anotaban en secreto y se informaba al ejército. El marqués se encontró con otro problema. Los romaníes muchas veces buscaban refugio en las iglesias católicas, donde las autoridades no podían entrar. Esta costumbre de hacía siglos había protegido durante mucho tiempo a los perseguidos. Para solucionar esto, consiguió una orden del Papa que permitía a los soldados entrar en las iglesias y arrestar a los romaníes refugiados. Con todo preparado, el marqués se preparó para un arresto masivo de todos los romaníes, hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos. El ejército se movilizó en secreto, preparándose para un ataque coordinado que no dejaría a ninguna familia romaní sin afectar. Sin embargo, el rey Fernando VI, preocupado por su conciencia, dudó en firmar la orden para este encarcelamiento masivo.
Este momento de duda sería muy importante para el destino de la población romaní de España. El pueblo romaní, que había aguantado siglos de persecución, se encontraba en un momento decisivo. El plan del marqués, muy cruel y detallado, amenazaba con destruir una cultura entera. Pero en los lugares de poder, la conciencia de un rey luchaba con el peso de esta decisión. El destino de miles de personas estaba en juego, sus vidas dependían de una sola firma. Este oscuro episodio nos recuerda lo frágiles que son los derechos humanos y las consecuencias del poder sin control. También destaca la capacidad de aguante del pueblo romaní, que ha sobrevivido a siglos de persecución e intentos de acabar con ellos. Hoy en día, la comunidad romaní de España sigue enfrentando desafíos, pero su cultura perdura como una parte importante de la sociedad española. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Es esta la voluntad de Dios? Majestad, el padre Rábago solicita una audiencia. ¡Que pase! Padre Rábago, qué bueno verle. Pase, siéntese. ¿Qué le trae por aquí? Majestad, como sabe, todo está preparado para apresar a los gitanos, conforme habíamos acordado. Sí, lo sé. Pero tengo problemas de conciencia. No estoy seguro de que estemos haciendo lo correcto. ¿Por qué, Majestad? ¿Estamos seguros de que todos esos gitanos han cometido algún crimen? Majestad, esa gente es chusma, y la voluntad de Dios es su aniquilación. Solo saben robar, no son cristianos. Pero, padre, ¿no predicamos el amor y la compasión? La compasión, Majestad, a veces requiere acciones difíciles. Hay que acabar con ellos. Esa es la voluntad de Dios. El rey, atormentado por la duda, mira la pluma y el documento frente a él. Que sea lo que Dios quiera. Con mano temblorosa, el rey firmó la ley, sellando el destino de miles. Que Dios me perdone. Una vez que el rey firmó la ley, el marqués de la Ensenada preparó el día del gran asalto, coordinó con el ejército y las autoridades locales de toda España el día del arresto de todos los gitanos de España. Fue en la madrugada del 31 de julio del 1749. La redada prosiguió hasta en el mes de agosto, especialmente en aquellas comunidades donde no había llegado la orden, como en Cataluña. En aquel día fatídico, el miedo, el espanto, el terror, cayó en todos los gitanos de España cuando el ejército español entraba en las casas y se llevaban a toda familia, niños, ancianos, enfermos, además de confiscarles las viviendas, sus vestías, su oro. Los dejaron sin un solo céntimo y jamás se lo devolvieron. 12.000 gitanos fueron encarcelados. Eran todos los que había en España. Algunos del gobierno se quejaron, porque dijeron que estos gitanos habían apresado, eran inocentes y no habían cometido ningún delito. Pero a pesar de ello, el marqués de la Ensenada se reafirmó en intención de exterminar a los gitanos, y teniendo reunión del gobierno, el 7 de septiembre del 1749 dijo: «Falta lo principal, que es darles destino con que se impidan tantos daños y extinga si es posible esta generación». Me llamo Esmeralda, y esta es la historia de mi gente, de nuestra lucha por sobrevivir. Y nuestro campamento estaba lleno de vida y música. Cuidado, el ejército de Fernando VI se acerca. Huir, que viene el ejército. Mamá, ¿a dónde vamos? A un lugar seguro, mi niña. ¡Corre! Allí están, atrápenlos a todos. Pero de nada nos sirvió. El ejército nos capturó a todos. Ese día, nuestra libertad se desvaneció como el humo de una hoguera apagada. ¿Cuántos gitanos murieron? La cifra exacta no se sabe. Algunos le quitan hierro al asunto tratando de justificar que murieron muy pocos gitanos. Pero la verdad no es esa. La tragedia fue mayor de la que se trata de contar. Hay que tener en cuenta que muchos gitanos estuvieron en la cárcel más de 20 años, aun cuando Carlos III en 1763 había declarado inocentes a los gitanos que su hermanastro Fernando VI había encarcelado. El motivo del por qué permanecieron los gitanos en la cárcel aún después de esta declaración era porque en la gran redada les quitaron todo lo que tenían, las casas, las vestías, el oro, el dinero, y no tenían ni para comer. Lo que cuenta la historia de los años que estuvieron encarcelados es terrible, porque pasaron hambres, pestes, frío, maltrato.
y no podían dormir por las condiciones. Posiblemente muchos de ellos dormían en el suelo de las cárceles. Algunos historiadores calculan que pudieron morir unos 2.400 a 3.000 gitanos. Eso significa del 20 al 30%. Pero la cantidad puede que sea superior a esta. Aunque murieron miles de gitanos, gracias a Dios no pudo exterminarlos. El marqués de la Ensenada fue desterrado por Fernando VI por traición. Fernando VI murió el 10 de agosto del 1759, a los 46 años, y 10 años después de haber ordenado el genocidio gitano. No tuvo hijos, y le sucedió en el trono su hermano de padre Carlos III. En otra ocasión les hablaré de otros genocidas como Sancho de Moncada y Juan de Quiñones, que fueron genocidas casi a la misma altura que el marqués de la Ensenada. Pero para terminar debemos decir que a lo largo de los 300 años, desde los reyes católicos hasta Carlos III, murieron miles y miles de gitanos, por condena a las galeras, por condena a las minas de Almadén, por los castigos a latigazos, cortándoles las orejas, por fusilamientos, por ahorcamientos, por delitos que no habían cometido. La historia lo ha escondido, aunque han pasado muchos años, pero hay un refrán que dice, más vale tarde que nunca. Les espero en el próximo video donde contaré estas historias. Dios le bendiga a todos. Mm-hmm.